Buenas noches. En esta oportunidad vamos a dedicarnos a ver el tema de recursos hídricos en operaciones mineras. Los recursos hídricos, pues, son muy importantes tanto para el desarrollo de la vida como para el desarrollo de las actividades industriales. Es un bien común que nos pertenece a todos y al mismo tiempo no pertenece a nadie, ¿no? Sin embargo, tiene un valor vital para las personas, así como un valor económico para el desarrollo de todas las actividades industriales y principalmente las actividades mineras, ¿no? Bien, acá nosotros podemos observar un personal que se encuentra haciendo mediciones de caudal en un cuerpo de agua, ¿no? Vemos este personal que está con sus instrumentos de medición, tiene acá una línea de vida, ¿no? Por medida de seguridad, en caso de que hubiera alguna contingencia, ¿no? Durante la actividad de medición de caudal y otros parámetros necesarios que este personal esté realizando según se observa acá en esta fotografía, ¿no? Bien, continuando, vamos a ver algunos conceptos básicos acerca de los recursos hídricos. Y no podemos dejar de pasar por alto, ¿no?, la ley de los recursos hídricos que fue promulgada el 31 de marzo del 2009 conforme a la ley 29338. ¿Y qué es lo que dice el título preliminar, ¿no?, de esta ley de los recursos hídricos? El artículo primero nos dice que la presente ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos. Comprende el agua superficial, el agua subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. Quiere decir que la ley de recursos hídricos también aplica sobre el agua marítima y el agua atmosférica, pues se refiere a la lluvia en los aspectos que resulten aplicables, ¿no? Bien, vamos a pasar a ver ahora el artículo primero, ¿no?, de las disposiciones generales de la ley de recursos hídricos. ¿Y qué es lo que dice el artículo primero? Nos habla acerca del agua. ¿Y qué dice? El agua es un recurso natural, renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan y la seguridad de la nación. Efectivamente, pues este es un recurso renovable. ¿Por qué? Porque se renueva a través del ciclo hidrológico del agua, ¿no? Es un ciclo natural que permite la renovación constante del agua. Indispensable para la vida porque es muy necesario para las funciones vitales de las personas, vulnerable y estratégico porque aplica a todas las actividades que son necesarias
para el desarrollo industrial de nuestro país, ¿no? Y sobre todo para la seguridad de la nación, pues, ¿no? Dado que es el elemento que se utiliza para principalmente agua como bebida, preparación de alimentos, ¿no? Limpieza, ¿no? Y las múltiples aplicaciones que tiene el agua. Efectivamente, acá tenemos un cuerpo de agua, corresponde a un río, que según se observa en la fotografía, las aguas aparentemente son aguas limpias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que este agua de acá probablemente pues cumpla con todos los requisitos de calidad para ser utilizada como agua de cultivo, agua para regadío, ¿no? Regadío de cultivos, incluso para bebida de animales, ¿no? Y con algunos tratamientos para bebida de las personas, ¿no? Ahora vamos a ver algunos aspectos acerca de la conformación del agua en nuestro planeta, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Nos dice que el agua en la Tierra, perdón, el 75% del agua en la Tierra se encuentra en los mares, océanos, cubriendo el 71% del globo terrestre, ¿no? De la superficie del globo. El 97% de todo el agua existente es agua de mar. Quiere decir que el 3% restante corresponde a agua dulce. Además, cabe hacer la tingencia que alrededor del 2% está congelada en los polos. Quiere decir que parte del agua también está conformada por los hielos que se encuentran en los polos, ¿no? El resto es agua dulce natural líquida, 1% del total, que en gran parte se encuentra en acuíferos muy profundos, difíciles de aprovechar. Acá podemos observar, ¿no?, otro cuadrito de la distribución del agua en el planeta. ¿Y qué es lo que nos dice este cuadro? Que en la atmósfera, los lagos, ríos, arroyos, aguas subterráneas y casquetes polares y glaciares constituye aproximadamente el 2.8% del agua que existe en la Tierra, mientras que el 97.2% de agua se encuentra conformando los océanos, lagos salinos y mares interiores. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en la Tierra la mayor parte del agua, es decir, el 97.2%, generalmente es agua salobre, ¿no? El 97.2% es agua salobre. Y solamente tenemos 2.8% de fuentes de agua dulce, siendo la mayor parte de ellos constituidos por los casquetes polares y glaciares, ¿no? Y acá podemos observar un dato muy importante acerca de la cantidad total de agua en la Tierra. Y nos dice que el agua total en la Tierra es de 1.450 millones de metros cúbicos, ¿no? Es una cantidad enorme de agua, pero la mayor parte de ella, el 97.2%, está constituido por agua salobre, ¿no? Agua salina. Acá en nuestro país hay una autoridad
que es quien supervisa, fiscaliza, ¿no?, la calidad del agua. Y esa autoridad es conocida como la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, la Autoridad Nacional del Agua, acá en el Perú, es el ente competente encargado de velar por el buen uso del agua, ¿no?, darle el uso apropiado, no contaminar los cuerpos de agua y garantizar el aprovechamiento sostenible de este recurso. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 14 de la Ley de Recursos Hídricos? Pues habla sobre la Autoridad Nacional del Agua como ente rector. La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que la Autoridad Nacional del Agua es quien emite los permisos de uso de agua por parte de todas aquellas empresas que necesiten el uso de este recurso para el desarrollo de sus actividades. Tal es así que acá tenemos nosotros, a modo de ejemplo, una autorización de uso de agua, ¿no? Y a través de esta disposición, la Autoridad Nacional del Agua autoriza, ¿no?, el uso, autoriza el vertimiento de aguas residuales industriales previamente tratadas, ¿no?, en las operaciones de una empresa minera. Acá, a través de este permiso, se especifican los puntos de descarga, ¿no?, de los efluentes minero-metalúrgicos donde van a ser controlados, es decir, los puntos donde se van a tomar las muestras. Acá la descripción de estos puntos. Por ejemplo, el punto DCP1 corresponde a los sistemas de tratamiento y pozas de descarga, ¿no? Acá el punto DCP-LSJ2 corresponde a sistemas de tratamiento y poza de descarga. El volumen autorizado de descarga anual en metros cúbicos, este es el caudal en litros por segundo. Las coordenadas de ubicación de cada uno de los puntos de vertimiento y por lo tanto de los puntos de monitoreo. El régimen de descarga, en uno de ellos es intermitente, mientras que en el otro es un régimen de descarga continuo, en los otros puntos, ¿no?, régimen de descarga continuo. El tipo de vertimiento es un agua residual industrial, el sector al que corresponde minería, ¿no?, y acá los ríos a donde son descargados estos efluentes, ¿no?, a Quebrada Honda, Río Grande, ¿no?, etc. Categoría de agua, categoría 3, categoría 1A2 y categoría 3. Enseguida nosotros vamos a pasar a ver la clasificación de los cuerpos de agua, ¿no? Es muy importante poder
saber cómo es que se clasifican los cuerpos de agua, las categorías en las que se clasifican en nuestro país, ¿no? Y los estándares que aplican a cada una de estas categorías. Continuando con la exposición, un aspecto muy importante son las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Vamos a pasar a ver las definiciones de cada uno de estos tipos de agua, ¿no? ¿Qué es el agua superficial? Agua superficial es el agua dulce que utilizamos y que proviene de dos fuentes, ¿no? Agua superficial y agua subterránea. Bien, el agua superficial es pues el agua que se precipita, ¿no?, de la atmósfera a través de las lluvias y que no se infiltra en el suelo o que regresa a la atmósfera por evaporación o transpiración. Ese es el agua superficial. Es el agua dulce que se encuentra sobre la superficie de la tierra, en ríos, lagos, pantanos y rebalses o depósitos artificiales. Las cuencas hidrológicas o colectoras, también denominadas cuencas de captación, son aquellas áreas de tierra que captan el agua y llevan el agua de escurrimiento hasta las masas de agua superficial. Bueno, pues acá en nuestro país tenemos muchas cuencas. Tenemos, por ejemplo, las cuencas de Chavimochic, la cuenca del río Tambo por el sur, ¿no? La cuenca del Apurímac, ¿no? La cuenca del río Vilcanota también por el Cusco. Y pues somos uno de los países más ricos, ¿no?, en este recurso hídrico. Tenemos muchas fuentes de agua, ¿no? Ahora pasemos a ver el agua subterránea. Parte de la precipitación se infiltra en el suelo y llena los poros, pues, ¿no? Estas son las hendiduras o grietas que hay en el suelo y rocas de la corteza terrestre. El área bajo tierra, en donde todo el suelo y rocas disponibles están llenos de agua, se denomina zona de saturación. Y el agua en estos poros se le conoce como agua subterránea o freática. El nivel de agua freática es la superficie superior de la zona de saturación, es decir, de la zona disponible que está llena de agua, ¿no?, en la zona subyacente al suelo, pues, ¿no? Es la línea divisoria entre suelo y rocas saturados, en donde toda oquedad, es decir, todo vacío disponible, ha sido llenado, ¿no?, llenado por el agua que se ha infiltrado hacia el subsuelo a través de los poros o grietas que existen, pues, en el suelo, ¿no? Cabe señalar acá que la infiltración del agua depende, pues, de factores, ¿no? Depende de un factor muy importante, tal como la porosidad del suelo. Es decir, si tenemos un suelo muy poroso, habrá abundante agua que se infiltre, ¿no?, tales como en la zona de las arenas, ¿no?, en las zonas
en las zonas arenosas, ¿no? Hay una facilidad de infiltración del agua. Y en las zonas donde el suelo tenga impermeabilidad o el suelo sea impermeable, será muy difícil que el agua se infiltre, ¿no? Estas zonas de difícil infiltración corresponden pues a suelos de tipo arcilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque la arcilla no permite, ¿no?, la infiltración del agua, tiene una alta impermeabilidad, ¿no? O sea, no es permeable. Bien, para poder explicar de una manera ilustrativa, acá tenemos nosotros el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Tenemos el ciclo hidrológico del agua. En primer término, acá vemos las nubes, ¿no? Las nubes, que una vez que se produce la descarga, ¿no?, por un factor atmosférico, ¿no?, y eléctrico, se produce la precipitación, es decir, la caída de la lluvia hacia la superficie terrestre. Entonces, una vez que el agua cae hacia la superficie, hay una parte que discurre por la superficie, como pueden ver ustedes, una parte de la lluvia discurre por la superficie, sigue su recorrido, ¿no?, a través de las cuencas que ya explicamos nosotros, hasta llegar hacia un lago, un cuerpo de agua grande, ¿no? Incluso puede ser hacia el mar. Y otra parte del agua se infiltra, ¿no?, hacia el subsuelo, ¿no?, hacia el interior del suelo, y percola, es decir, atraviesa todos los estratos del suelo, ¿no?, hasta llegar a zonas subterráneas donde hay pues acumulación de agua subterránea, ¿no?, y se producen, ¿no?, flujos de agua al interior, ¿no?, de la Tierra, dentro de la zona saturada, ¿no? Y acá podemos ver una separación, ¿no?, la zona insaturada de la zona saturada, ¿no? A su vez, acá en el interior de la Tierra se pueden presentar fuertes, ¿no?, presiones de agua, de tal modo que cuando hay una presión de agua tan grande, esta puede aflorar hacia la superficie, ¿no? Es decir, las aguas subterráneas pueden aflorar en algún punto de la superficie debido a estas presiones grandes que existen en el interior, ¿no?, debido a la cantidad de agua subterránea. Y estos puntos de afloramiento son pues chorros de agua, ¿no?, que son conocidos como puquiales, ¿no? En las zonas de la altura, estos puntos de afloramiento de agua se les conoce como puquiales, que son zonas donde aflora el agua subterránea, ¿no? Bueno, este diagrama pues nos ilustra, ¿no?, yo creo que de gran manera sobre el ciclo hidrológico del agua y cómo este es pues un recurso renovable, ¿no? Pero renovable en tanto nosotros sepamos cuidar su calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque con las emisiones, por ejemplo, de dióxido de azufre, se producen pues, ¿no?, las lluvias ácidas, ¿no?, las lluvias ácidas. Y los últimos experimentos que se han estado observando es que justamente debido a estas emisiones, ¿no?, de dióxido de azufre o SO2, se generan, ¿no?, las lluvias ácidas.
se producen las lluvias ácidas, de tal modo que ya en algunas zonas del mundo se ha podido establecer que estas lluvias, que deberían tener un pH neutro, es decir, un pH de agua igual a 7, ya no tienen ese pH, sino tienen un pH ligeramente ácido, ¿no? 6.9, 6.8. Entonces, eso es debido a las emisiones atmosféricas que pueden producir, ¿no?, la alteración de la calidad natural del agua, ¿no? Cabe señalar acá también que en el recorrido del agua superficial, esta es aprovechada para el regadío, ¿no?, de árboles, cultivos, de la vegetación, ¿no? Bien. Acá tenemos otro ejemplo acerca del flujo de agua subterránea. Perdón. Podemos observar que el agua, al discurrir por la superficie de la Tierra, a través de quebradas, ríos, ¿no?, cuencas hidrográficas, estas llegan a un punto donde se infiltran, ¿no?, hacia la zona no saturada, ¿no? Y puede ocurrir, como ya vimos, que esta presión del agua genere, pues, afloramientos de agua, incluso arroyos que se recargan con agua subterránea, ¿no? Eso siempre y cuando la presión acá del agua sea superior a la resistencia que pueda ofrecer la superficie de este riachuelo, ¿no? Entonces, son zonas de afloramientos que también discurren, pues, a través de arroyos en la superficie, ¿no? Otra parte del agua, por supuesto, que se infiltra hacia zonas más profundas y se encuentran en acuíferos que constituyen, pues, reservas de aguas subterráneas, ¿no?, y pueden ser aprovechadas a través de pozos tubulares, ¿no? Mediante bombas se puede aprovechar este agua del fondo de la tierra, ¿no? Entonces son un recurso muy importante también. Bien, vamos a pasar a ver ahora algunas normas, ¿no?, sobre el recurso hídrico. Bueno, pues si nosotros nos referimos a las normas sobre el recurso hídrico, no solamente las normas sobre el recurso hídrico se remontan a la Ley General de Aguas en nuestro país, sino incluso desde la época, ¿no?, desde la época incaica en nuestro país ya se tenían, ¿no?, sistemas, disposiciones acerca de la distribución del agua. Tal es así que en la época del virreinato, cuando llegan los españoles a nuestro país y quieren hacer la distribución del agua, ¿no?, el rey de España, a través de una real cédula, establece que la distribución del agua en la época del virreinato sería, bueno, así dice la disposición, tal como lo hacían los aborígenes, dicen, ¿no? Es decir, tal como lo realizaban nuestros antepasados, ¿no? Quiere decir que había una buena distribución del agua. Posteriormente ya se dieron otras normas, ¿no?, sobre el recurso hídrico, tal es así que el Decreto Supremo 002/2008 establece, pues, los estándares de calidad de agua, ¿no?, en el 2008. Luego el Decreto Supremo número 015/2015 modifica
estos estándares de calidad ambiental del agua, y no hace muchos días, ¿no?, que se promulga el Decreto Supremo 004-2017 del Ministerio del Ambiente, que en base a estas normas que hemos señalado, e incluso el Decreto Supremo 023-2009 MINAM, aprueba pues los estándares de calidad ambiental del agua, ECA, del agua, quedando sujeto a lo establecido en el Decreto Supremo y el anexo que forma parte integrante del mismo. Entonces vamos a pasar a ver cuántas categorías comprende o está clasificado el recurso hídrico en nuestro país. Bueno, son 4 categorías, ¿no?, en las que se ha clasificado los cuerpos de agua en nuestro país. La categoría 1 comprende el agua poblacional y recreacional, ¿no?, que a su vez se subclasifica en la subcategoría A, que comprende aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, ¿no? Entonces, esta categoría 1, poblacional y recreacional, comprende entonces la subcategoría A, aguas destinadas a producción de agua potable, y la subcategoría B, aguas superficiales destinadas a la recreación. Vamos a pasar a ver una breve explicación acerca de la subcategoría A, aguas destinadas para la producción de agua potable. En primer término, tenemos la subcategoría A1, que establece las aguas que pueden ser potabilizadas con simple desinfección, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que estas aguas son de muy buena calidad, ¿no? Es decir, no tienen metales pesados, ha sido objeto de una depuración natural, ¿no?, al poder pasar a través de todos los estratos del suelo, y con una simple desinfección, es decir, con aplicación de hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, ¿no?, se puede desinfectar esta agua, ¿no?, y potabilizarla, ¿no? Existen otras aguas, sin embargo, que para ser potabilizada ya requieren un tratamiento convencional, es decir, no una simple desinfección, sino un tratamiento, ¿no?, más avanzado, por ejemplo, el de floculación, ¿no?, que requiere la adición de algunas sustancias químicas que sean necesarias para el tratamiento de estas aguas, ¿no? Y tenemos una tercera subcategoría, la subcategoría A3, las aguas que pueden ser potabilizadas con un tratamiento avanzado. Es decir, este tratamiento avanzado ya comprende, ¿no?, procesos físico-químicos, ¿no?, para su tratamiento y su potabilización. La subcategoría B, que comprende aguas superficiales destinadas para recreación, entiéndase pues como aquellas destinadas para el uso recreativo, ¿no?, que fundamentalmente se ubican pues en las zonas marino-costeras, ¿no?, es decir, las zonas de playa de nuestro país, ¿no? Y a su vez, esta subcategoría también comprende otras clasificaciones que las vamos a ver enseguida. Sin embargo, primero expliquemos que la amplitud de las zonas marino-costeras es variable, ¿no?, y comprende pues la franja del mar entre el límite de la tierra hasta los 500 metros de la línea paralela de baja marea, ¿no?
Es decir, la amplitud de las zonas continentales y la amplitud de las zonas continentales es definida por la autoridad competente. Es decir, la amplitud marino-costera entonces se extiende hasta una distancia de 500 metros de la línea paralela de baja marea. Acá tenemos dos clasificaciones o dos subclasificaciones. La subcategoría B1, que es la zona de contacto primario y que se entiende pues como aquellas aguas destinadas al uso recreativo de contacto primario, ¿no? Es decir, la zona de bañistas donde las personas se pueden bañar en estas aguas sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema de contagio, de enfermedades por contaminación de estas aguas, ¿no? Es decir, estas aguas de contacto primario tienen que garantizar una calidad de agua que los bañistas no se vean afectados, ¿no? Por cualquier circunstancia de contaminación. Y la zona de contacto secundaria, aquellas destinadas pues al uso recreativo de contacto secundario, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a través de